En cada uno de los videos de introducción voy a hacer un repaso del anterior. En el anterior vimos que hay al menos 4 mecanismos claramente antidemocráticos en la Constitución. Mecanismos que son justificados, al igual que los derechos como frenos de las mayorías, bajo la idea de que la democracia viola derechos. Mi punto de vista ahí es que tanto mayorías como minorías van a violar derechos, entonces el miedo a la democracia del constitucionalismo podría justificarse también el miedo de la democracia al constitucionalismo. Ese es mi argumento en el artículo que les pasé. Básicamente es un argumento optimista con la democracia. Hoy seguramente lo cambiaría. Ahora, esos 4 mecanismos pueden ser observados en el bicameralismo, en el veto presidencial, en el control de constitucionalidad, control judicial de constitucionalidad, o en el sistema representativo. Eso es lo que analizamos en el video anterior. Ahora voy a tratar de explicar la idea de autopaternalismo y después voy a hacer otro video separado sobre la idea de Ulises y las sirenas. Creo que las dos ideas principales y más gráficas, si ustedes entienden esto, van a entender mucho de todo, de toda la materia y de cómo funciona la Constitución y el constitucionalismo y también de la democracia, por supuesto, pero en última instancia es qué justifica todo el mundo constitucional. Paternalismo y constitucionalismo tienen un vínculo. ¿Por qué? Porque Holmes y muchos ven que la Constitución es útil para esta generación, a pesar de que esta generación no la sancionó. Entonces, la democracia debería ver a la Constitución como un aliado y no como una amenaza, según Holmes. Ahora, ¿cuándo se justifican los paternalismos? Dice Holmes, el paternalismo se justifica cuando yo me lo impongo. Todos ustedes, o en este caso, yo puedo decidir dejar las harinas, o el alcohol, o el tabaco, y entonces no compro las harinas. Es una decisión que yo me impuse a mí mismo. Ese paternalismo, que vamos a llamar autopaternalismo, se justifica. Hay ciertos paternalismos que no elegimos. La obligación de votar, la obligación de ir a la escuela primaria y secundaria, algo que es obligatorio en Argentina, la obligación de usar casco o cinturón de seguridad, la obligación de usar cubrebocas. O sea, esas decisiones que pueden ser paternalistas porque están pensadas con nuestro mejor interés, o sea, nosotros somos más libres cuando vamos a un sistema de educación primaria y secundaria, somos más libres cuando, desde muchos puntos de vista, tenemos la obligación a votar desde los 18 años, pero optativamente podemos hacerlo desde los 16, y esas son medidas paternalistas justificadas, como la medida de te prohibimos vender un órgano, y eso es un límite a tu libertad, pero a la vez te hace más libre. Que es algo que, no sé si sabían, no sé si alguien intentó vender un órgano, básicamente no se puede hacer. Hay todo un debate sobre, que de hecho hago este gesto porque es un temazo, sobre la subrogación de vientres, o sobre, actualmente, en el contexto de la pandemia, sobre los testeos en seres humanos, además del debate sobre los derechos animales en el testeo de las vacunas del coronavirus. Un debate que es claramente de derechos humanos y de derecho constitucional y de hecho de bioética o de filosofía del derecho. Ahora, lo que Holmes va a sostener es que el único paternalismo es el autopaternalismo. Entonces, si esta generación quiere sacar de la Constitución el sostener el culto católico, sacar de la Constitución que, por ejemplo, tengamos presidentes, que es algo que posiblemente sea un obstáculo para que este país sea un país normal, porque cada 4 años cambia el presidente y con ese presidente, ¿qué cambia? Todo. O sea, todo, radicalmente todo, cada 4, cada 8 años cambia todo, y eso es lo que hace que en este país haya una inestabilidad y una imposibilidad de pensar en largo plazo.
uno de los factores. Todo este curso debería ser análisis de por qué el presidencialismo es problemático, y van a ver un video en el que yo lo critico mucho. Entonces, esa es una idea central. El autopaternalismo es el único justificado. Entonces, una generación tendría una constitución legítima cuando se autoimpone esa restricción. Si me la impone mi papá, eso no es tan legítimo. Puedo decidir mantener, ¿no?, la prohibición de mi padre en el lecho de su muerte: hijo, nunca fumes porque yo fumé y me morí de cáncer. No sé, algo así, ¿no? Que eso es lo que no pasó con mi padre, pero podría haber pasado porque fumó, pero se murió de otra enfermedad que no se elige, y no voy a hacer un chiste sobre eso. Pero el punto es que podría haberlo hecho. Yo podría elegir o no, pero yo elijo. Y ahí, cuando yo puedo elegir esa imposición, la hago mía. Eso podríamos hacer si elegimos partes súper positivas de nuestra actual constitución para seguir. Pero ¿qué pasa cuando al aceptar algunas aceptamos cosas que no nos gustan? Y ahí vamos a intentar ver, entra el ejemplo de Ulises y las sirenas, que vamos a hacer en un video separado. Entonces, la idea central de este video es pensar: en alguna medida el constitucionalismo es un paternalismo. Si nos impone la generación primera, Alberdi, ¿no?, que nos imponía, por ejemplo, el paquete de una religión. Sí, y también tomá presidencialismo y tomá federalismo, ¿no? Estamos en Buenos Aires, la mayoría de nosotros, o el conurbano, y el resto del país, para Buenos Aires y el conurbano, es algo ajeno. O sea, de hecho, uno de los aspectos del federalismo argentino es que muchos de nosotros no conocemos, o sea, yo los conozco, pero digo, muchos de nosotros de esta comunidad de docentes y profesores no conocemos todas las provincias. No conocemos el país, y la mayoría de la gente nunca va a conocer las 24 provincias hiper diversas que tenemos. Entonces, hay que pensar cómo tenemos que solucionar el federalismo. No por solucionar, cambiarlo, pero tenemos que o profundizarlo o reformarlo, porque hay algo que no está funcionando. Hay provincias que a veces se quieren separar de la Argentina. Bueno, no está funcionando. Quizás haya algo que tenemos que aceptar y mantener, y quizás haya algo que tenemos que aceptar y otras cosas que haya que cambiar. ¿Qué cosas hay que cambiar? Bueno, eso implica que el paternalismo de la generación primera no lo aceptamos y así lo transformamos. Y el paternalismo aceptable lo hacemos propio. Yo quiero principio de autonomía del artículo 19, yo quiero que haya garantías del proceso penal, yo quiero, entonces acepto lo dado por la Convención Constituyente de 1853. Ahora sí, pasemos a Ulises y las sirenas.